La inflación de la eurozona se ha disparado, ha alcanzado el máximo histórico en junio, situándose en un 8,6%, medio punto más que el mes anterior. Y es que un tercio de la cesta de la compra sube ya más de un 10%. La estabilidad de precios ha desaparecido y las empresas están trasladando rápidamente costes a sus clientes para evitar el empobrecimiento general. Los eurofuncionarios se van a subir el sueldo un 8,5%. La tasa de inflación interanual de la zona euro se sitúa en junio en el 8,6%, frente al 8,1% registrado en mayo, en lo que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica y más de 4 veces la meta de estabilidad de precios del 2% del Banco Central Europeo, según ha confirmado la Oficina Comunitaria de Estadística, Eurostat. De su lado, en el conjunto de la Unión Europea, la escalada de los precios se aceleró en junio al 9,6%, desde el 8,8% del mes anterior, y muy por encima del 2,2% registrado hace un año. Y es que, según la Oficina Estadística Comunitaria, la imparable escalada de los precios de la zona euro en el sexto mes de 2022 respondió a la subida interanual del 42% del precio de la energía, que se aceleró desde el 39,1% de mayo, mientras que el incremento del precio de los alimentos frescos en junio fue del 11,2% interanual, cuando en mayo había sido del 9%. Contamos en estos momentos con el director de informativos y experto en economía, Pedro Fernández Barbadillo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí un día más. Me gustaría saber, nos gustaría saber a todos los ciudadanos en realidad, qué influencia tiene nuestra actuación de cara a la inflación, ¿no? Cambia mucho nuestra manera de actuar cuando conocemos o nos damos cuenta de que estamos en una situación de inflación, que empiezan a variar los precios. ¿Cuál suele ser la actitud en la que, digamos, los ciudadanos de a pie se encuentran sumidos en estas situaciones? Bueno, lo que hacen los ciudadanos y también muchas grandes empresas es una conducta contradictoria. Por un lado, hay gente que lo que hace es guardar dinero, aunque se deprecie un 8%, decíamos ahora según los datos de Eurostat, o hasta un 10% en el caso de España, porque les da más miedo no tener dinero dentro de medio año, un año, que la pérdida de poder adquisitivo que está teniendo su dinero en estos momentos. Y por otro lado, mucha gente, muchas empresas, lo que hacen también es decir, bueno, pues ya que me quita todos los meses un cachito, un 10% la inflación del dinero que tengo, lo gasto. Entonces, pues me compro el piso, me voy de vacaciones, me compro el coche, etcétera, etcétera. Y esta última conducta también contribuye a acelerar todavía más el proceso inflacionario. Pero es una reacción pues, que, por ejemplo, ya se ve constantemente en Argentina, que es un país donde la inflación ya se ha convertido en estructural y entonces pues, la gente prefiere gastar el poco dinero que tenga cuanto antes que quedarse sin él, antes de que valga cero. ¿Crees que hemos alcanzado el pico de inflación o esto podría ir a más en los próximos meses? Pues ojalá te lo pudiese decir, Lucía, porque tú te lo mereces, que yo te diga lo que va a ser de tu vida. Difícil saberlo. Si hablas con expertos del sector financiero, ellos tratan de ser positivos y entonces no se fijan en los indicadores adelantados. Por ejemplo, el principal de ellos son las materias primas que anticipan con una caída del parón de la economía o con una recuperación de sus cotizaciones la salida de la crisis por parte de la economía general. Y en estos momentos es cierto que las materias primas están cayendo en precio, en futuros. Por ejemplo, porque el petróleo que consumimos hoy se compró hace 3, 4, 6 meses. Lo mismo con otras muchas materias primas, pues el níquel, el hierro, el carbón, el cobre, etcétera, etcétera. El barril de petróleo Brent en junio marcó los $120, los superó y sin embargo ahora está en 105, 106 dólares, es decir, ha bajado un 12%. Ese es el factor principal que permite a los expertos financieros ser un poco optimistas. Ahora bien, punto negativo, ¿qué puede pasar este invierno en Europa con el gas natural que nos suministra Rusia? Si se parase el suministro, entonces eso supondría pues, un parón de toda la economía, sobre todo de la zona más de Centro Europa, Alemania, Austria, Polonia, etc.
¿Y crees que en España en concreto, que sabemos que es un país que tiene mucha dependencia del turismo, podría afectarnos todavía más este proceso inflacionista que estamos sufriendo a nivel mundial? Vamos a ver, el turismo es uno de estos sectores a los que acude la gente para gastar antes de que el dinero pierda el valor que tiene. Y lo estamos viendo, aquí lo contamos en 7NN, pues la gente no renuncia a las vacaciones, sí baja el número de días destinados, en vez de 2 semanas, pues 10 días o una semana. Entonces la gente, los europeos en general, a fin de cuentas el turismo español se alimenta de turistas que vienen de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, incluso de Italia, pues quiere viajar, quiere gastar, y entonces eso pues nos supone un ingreso directo en las cuentas de Hacienda, también en las cuentas de las empresas, de los particulares, pero también es cierto que aumenta esta inflación que tenemos nacional. ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno de España ante esta situación? Porque al final es un mal, es una situación que se está viviendo, estamos sufriendo a nivel global. Es cierto lo que dices, Lucía, que la inflación pues afecta a todo el mundo ya desde el verano pasado, no desde la invasión de Ucrania por Rusia. Esto hay que decirlo una y otra vez. El asunto que estamos viendo es que pues hay en Estados Unidos, en Australia, en Sudamérica, en toda Europa, como acabamos de ver los datos de Eurostat. ¿Pueden hacer algo los gobiernos como el nuestro? Pues sí, efectivamente, pueden reducir su afán recaudatorio, que también tiene parte de culpa en este aumento de la inflación. En 5 meses, de enero a mayo, la agencia tributaria ha sobrerecaudado más de 15.000 millones de euros. Esto también es gasolina para la inflación. Y hoy anunciaba el ministro Escrivá que ha alcanzado un preacuerdo con los agentes sociales para subir las cotizaciones a la seguridad social por parte de los autónomos. Esto quiere decir que los autónomos van a tener que gastar más dinero en pagar las cuotas. También es un elemento que influye en la inflación. Es decir, el gobierno puede hacer mucho si queda frenando su afán recaudatorio. Pues Pedro Fernández Barbadillo, director de informativos de 7NN y experto en economía, entre otras muchas cosas, muchísimas gracias por acompañarnos. A vuestro servicio, chicos. Nos ha quedado mucho más claro cuál es el problema que estamos sufriendo en estos momentos.